¿Qué pasa con los principales indicadores de la economía? A ver, el año hay tres cosas, me parece, que hay que evaluar. Uno es la macroeconomía, la micro y lo social. Desde el punto de vista macroeconómico, los números vuelan, ¿verdad? En el sentido de que usando reservas y ese tipo de cosas el Banco Central, hay superávit fiscal, superávit comercial, la reserva del Banco Central, un buen año desde el punto de vista macroeconómico. Talón de Aquiles la inflación. Sí. Desde el punto de vista micro, hay sectores que le va muy bien, como pueden ser los sectores automotores que exportan a Brasil, de industria metalmecánica, ese tipo de cosas, le va bien. Hay sectores que no le va tan bien, ¿no es cierto?, que son aquellos sectores en donde están sufriendo un poco el atraso cambiario, que precisamente no son los que exportan a Brasil, porque como vos decías en la introducción, el real nos está haciendo devaluar sin devaluar, en el sentido que el real, digamos, al estar sobrevaluado, nos está favoreciendo. Es como que estemos devaluados. Esto es lo que querés decir. Exactamente, nos está favoreciendo. Bien. Entonces, después tenés algunos sectores de las economías regionales, algunas les ha ido bien, ¿no es cierto? Qué sé yo, Tucumán, por ejemplo, el tema azúcar. Fíjate que Tucumán tiene una oportunidad que yo considero que es muy parecida a la del siglo XIX, porque vos tenés alimento, ¿verdad?, combustible y energía, cosa que esta digamos, especie de revolución que se da nuevamente en el ámbito del sector azucarero hacía muchísimos años que no se veía. Sí. Si Tucumán no lo sabe aprovechar... Sí, es un futuro con muchas promesas. Es un futuro con muchas promesas. Después tenés el tema que le ha ido bien, el tema de la soja, el citro, ¿no es cierto? Bueno, ahora está el tema de la sequía, vamos a ver cómo trabaja. La sequía va a afectar frente a las características meteorológicas del fenómeno de la Niña. Correcto. Pero van a subir los precios. Fíjate que van está pasando con la soja en Chicago, están viendo la producción de Argentina y en función de eso están corrigiendo el precio hacia arriba de la soja. Exactamente, o sea, la menor cantidad se va a compensar con mayor precio. Esto es. Eso es la esperanza, digamos, ¿verdad? A ver, vos creéis en las proyecciones estas que dicen que el consumo de commodities o la demanda de los commodities va a seguir sostenida por un tiempo? Sí, te lo explica, mira, en los últimos 6 meses aumentaron un 25% promedio de los commodities. Vos tomás petróleo, tomás algodón, tomás maíz, tomás trigo, por ejemplo, sí, aumentaron todos casi en un promedio del 25%. ¿Por qué? Algunos le asignan esto a los fondos especulativos, como Estados Unidos está emitiendo mucho, entonces hay que ir a los fondos de inversión, que son los que financieramente te reditúan, entonces es como si estuviera creando una gran burbuja de commodity. Yo creo que hay algo de eso, pero también creo que China, Brasil, han incorporado mucha gente de la pobreza a la clase media. Porque cuando vos incorporás gente de la pobreza a la clase media, compran autos. Si compran autos, consumen más petróleo. Si la incorporás, dejan de comer arroz y comen carne. Si comen carne, tenés que alimentarlo. ¿Con qué? Con maíz, a los chanchos con pelé de soja y todo lo demás. Entonces, a mí me parece que el consumo... Hay dos factores que intervienen, por lo menos claramente uno se lo puede observar. Ahora, qué fenómeno lo de China, ¿no? A ver, la moneda devaluada, muchas exportaciones, mucho superávit, inversión en obra pública, mejoramiento de la vida de la gente y así están levantando a muchos sectores. Bueno, China es un caso aparte, ¿no? Brasil está siguiendo el mismo camino. Sí. ¿Verdad? ¿Qué es lo que están haciendo ellos que lo que no hacemos nosotros? Vos habrás escuchado más de una vez decir, bueno, acá de 90 millones de toneladas de granos, entre cereales y oleaginosas, ¿no es cierto?, maíz, trigo, girasol y soja, tenemos que pasar a 150 millones. Es un país inviable políticamente, porque cuando vos ves los indicadores sociales, siguen siendo altísimos, sí, ¿verdad?, para el crecimiento que has tenido. Quiere decir que ahí vos tenés un bache que no está cubierto. Ahora, las razones por las cuales el bache no está cubierto, yo se las asigno una mala asignación del gasto público. Digamos, no es que el gasto público no hay que hacerlo, sí hay que hacerlo, pero en algunos casos está mal asignado. Por ejemplo, nosotros estamos subsidiando lo que consumen los porteños. Sí. Carne, lácteos y energía en Buenos Aires. Transporte. Entonces, esos subsidios que a su vez se ve beneficiada, por ejemplo, la clase media y la clase alta, son los que convalidan la inflación que perjudica a los pobres. Es un círculo vicioso, ¿te das cuenta? Sí. Entonces, con 150 millones de toneladas de grano no te salvás. ¿Qué es lo que está haciendo Brasil y China? Están reconvirtiendo su industria, ¿verdad? Brasil tiene algunos problemas porque hay industriales paulistas que están quedando rezagados frente a lo que es el nuevo boom, que es la agroindustria, sí, es la de convertir los alimentos, convertir los
las materias primas en alimento y vender alimento. En vez de vender a los chinos la soja, le vendés el chancho. En vez de venderle el maíz para alimentar a ganado, le vendés la carne y los lácteos, ¿verdad? Entonces, eso están haciendo. Entonces, esa es la Argentina viable, no la de commodity, pues si no vamos a terminar como en el siglo XIX, que vendíamos carne y trigo, y en un momento dado nos dejaron de comprar y se cayó todo, desmoronó todo. Esto te explica el corto plazo. Sí, hay quienes sostienen una teoría diferente a la tuya, dicen, está bien, antes no fue viable, ahora sí, porque la demanda va a seguir creciendo y por 10 años más esta demanda se va a mantener, o sea que puede estar 10 años con este modelo y le va a ir bien. Lo que pasa es que es un modelo que no te incluye a todo el mundo. Bueno, si no, no te explica el 30% de pobreza, medida... Que te digo que cada vez me hablas del 30%, me paran algunos que trabajan con estadística y me dicen, yo quiero ir a debatir, no estamos en esos niveles. Yo siempre digo, está bien, podemos debatir, a ver, pero que estemos en el 25 no me cambia el escenario. No, para nada. ¿Me entendés? Para nada. Yo lo que creo es como la cuestión social es un tema grave en la Argentina. Es un tema grande. Pero además lo que más debe sorprender, que es en un país donde el crecimiento del gasto público está en el orden del 35% anual. Está mal asignado. Superior al Producto Bruto Interno, que también es insostenible. A ver, si en una familia vos gastás más de lo que te ingresa, en algún momento tenés una crisis. Cuando vos tenés pobreza y desigualdad, la indigencia ha bajado mucho por el tema de la asignación universal por hijo y todo eso, que ayudó muchísimo en ese sentido. Pero vos sumás desigualdad y pobreza y trabajo en negro, es decir, trabajo precario, te das con la paradoja de que tenés mucho gasto social, como vos decís, y justamente el gasto social para evitar los conflictos. O sea, vos tenés paz social. Sí. Bueno, pues está viendo que se está desbordando. Sí. Hay quienes sostienen que esto se lo puede ver en la composición del consumo. El consumo lo está sosteniendo el asalariado, las paritarias, y no estas asignaciones o estas políticas sociales. Lo que pasa es que cuando vos estimulás el consumo también tenés que estimular la producción. Porque si no se te forman los cuellos de botella. Sí. ¿Que derivan en qué? Derivan en que aumenta la inflación o te ves en la obligación de importar. Cuando te ves en la obligación de importar, no hay creación de trabajo de fuente argentina. Estás favoreciendo la creación de trabajo de los países a los cuales vos le comprás. Puedes destruir trabajo. Estás destruyendo trabajo. Bien. Porque el tipo de cambio está anclado por el tema de la inflación. Decime, ¿por qué hay algunos economistas que hablan que dice que creció el circulante? ¿Es bueno, es malo? No, lo que hay, digamos, cuando te crece el gasto público, ¿no es cierto? Vos tenés que monetizar. O sea, el gasto público va a aumentar jubilaciones, pero tenés que poner la plata. Claro. Para que ese aumento se haga efectivo, ¿verdad? Entonces, la emisión monetaria ha crecido, pero no es la única causa, digamos, de la inflación. Ahí es donde entra ya, digamos, la discusión teórica, digamos, de los monetaristas que dicen que la emisión monetaria es la que genera inflación. Después estamos los que pensamos que la Argentina tiene un problema de inflación multicausal. Tenemos problemas de oferta, tenemos problemas de importación, aumentan como te decía hace un rato, los commodities a nivel internacional y repercuten en el precio del mercado interno, ¿verdad? Porque el que exporta quiere cobrar lo mismo adentro que el precio que obtiene afuera. Tenés un problema de estímulo del gasto público, es decir, a mí me parece que es multicausal la razón de la inflación, pero que ahí se está disparando el programa monetario sin ninguna duda, porque al aumentar el gasto público vos tenés que ponerle plata al gasto público y aumenta la emisión. ¿Por qué nosotros en la Argentina el billete de mayor nominación es de 100 pesos? A ver, si vos tomás el billete de Estados Unidos de $100 son 400 pesos, siempre estábamos en una similitud en ese sentido. ¿Por qué no hay billetes más grandes? No, porque con esto convalidás que hay inflación, claro. Es únicamente por la inflación, porque vos hoy necesitas más plata para comprar lo mismo que comprabas hace un año o 2 años atrás. Para hacer la misma operación necesitas más plata. Lo que antes comprabas con 100, hoy necesitas 150, 160, tomando una inflación del 30% anual, promedio, 160. Entonces necesitas más plata. Y si no hay emisión de más plata, entonces tenés los cuellos de botella, que es el físico, el billetito que hoy se está haciendo en Brasil. A ver, no te digo que haya un billete de 400 pesos igual, a ver, si hay un billete de $100 serían 400 pesos nuestros, pero sí de 200. Sí, sería lo conveniente y lo aconsejable y no hubiéramos tenido los problemas que hemos tenido ahora de cierre de banco 24 y 31. Bien, el tema del consumo, a ver, el año que viene el gasto crece, año electoral. Este año termina volando el consumo, o sea, ¿cuáles han sido los motores? El consumo, ¿verdad? Y las exportaciones. Estos han sido nuestros motores de crecimiento. El año que viene es un año electoral. Como todo año electoral en la Argentina, predecir qué es lo que va a pasar, no. Yo te puedo decir lo que se puede mirar, qué es lo que habría que mirar, digamos. Si políticamente ahí está definido, digamos, el oficialismo
y una oposición clara, concreta, con programas, con planes que se pongan encima de la mesa y la gente pueda elegir convenientemente, me parece que lo que hay que mirar ahí es, a partir del mes de marzo, lo que se denomina la puja distributiva, que es la discusión salarial entre los trabajadores y los sectores empresarios con el gobierno, porque lo que vos decías es que la emisión monetaria es una herramienta que maneja la política monetaria del gobierno, los empresarios y los trabajadores para ver cómo se trabaja el tema salarial, ¿verdad? Porque eso te genera muchísimas expectativas y va de la mano con el INDEC. Es decir, todas las expectativas, si vos tenés un INDEC confiable, vos medís una inflación en tu casa del 40, el señor que nos está escuchando del 60, cualquiera construye su propio índice. La inflación va a ser un elemento condicionante, el consumo va a seguir estimulado seguramente porque los votos están en el mercado interno. Sí, no, las políticas activas del gobierno no van a seguir. No finalizan. Ahora, si el panorama político, digamos, es bastante confuso, si, digamos, no hay unas propuestas concretas, si hay adelantamiento de elecciones o todo este clima social que se está enrareciendo día a día, lo que hay que mirar es la fuga de capitales. Claro. Porque ahí es donde se refleja la confianza, ¿no es cierto?, en el sentido que la gente se asusta, recurre al dólar, lo guarda, y el empresario que tendría la oportunidad de hacer algún tipo de inversión no la hace. Bien. Prefiere comprar dólares. 3 preguntas me surgen de esto. Primero, sobre esto de la fuga de capitales, ¿vos crees en el escenario que sostiene alguno que si Cristina desiste de ir por la reelección, que va a haber mayor impacto en la economía que si participa? No, a ver, eso es futurología, digamos, no sé los impactos que puedan tener, porque tienen que darse las circunstancias y las circunstancias del mundo. El mundo está muy mal. O sea, Estados Unidos sigue estando mal, Estados Unidos se siguen rematando las casas, no avanza el consumo, Europa sigue teniendo los países desarrollados dentro de Europa, que son Alemania, y los subdesarrollados, Grecia, además, Portugal y España, ¿no? Eso yo coincido con el análisis que este no es el mayor problema, que creo que el mayor problema es la falta de un liderazgo. Vos poder tener distintos tamaños de países, pero si tenés un gran líder, un Churchill, de Gaulle, no sé, tipos visionarios, entonces si toman medidas y todos se encolumnan. Acá no se sabe. Lo que pasa es que hay muchas asimetrías. Vos tenés el euro, que ahora está en tela de juicio y es probable que el euro no termine bien. Es decir, no termina bien ¿en qué sentido? Que algunos países terminen saliendo, porque no hay salida si no hay devaluación. O sea, están haciendo el ensayo que hicieron con nosotros en el año 2000-2001, que es el ajuste fiscal. Y nosotros sabemos cómo termina esa película. La verdad, eso va a fracasar. Qué increíble, países socialistas haciendo ajustes. La jubilación. Era impensable. Además, tocando la jubilación a la gente, diciendo que tienen que trabajar más, privatizando empresas. Además, achicando, digamos, el consumo, y todo se hace un círculo vicioso, pues achica el consumo, vos recaudas más, es toda una cosa que nosotros ya lo vimos a eso. Pero tenés otro tipo de asimetrías, tenés asimetrías políticas, tenés asimetría macroeconómica. Mira, Alemania del año 2002 hasta el 2010, hasta el 2009, perdón, la inflación aumentó el 20%. España el 40%. Claro. O sea, tenés asimetrías de inmigración, que son políticas, económicas. Está muy difícil, está muy difícil. Y como siempre, vos el 1 de enero te vas a levantar a las 8 de la mañana para que dice Dilma Rousseff si lo toca o no al Real. Viste que las primeras... Esperemos que no lo toque. Ahora tiene una situación difícil. El Real puede subir o bajar. Sí, tiene una situación difícil. Y ella dijo, bueno... entonces, última pregunta sobre esto. ¿Más dinero a las provincias en el 2011? ¿Cómo se financia eso? ¿Con más consumo, o sea, más inflación? O sea, cuando sufrimos más inflación también vamos a tener beneficio y más recursos para las provincias para repartir y además las exportaciones. Esto va a empujar el ingreso del Estado. Va a seguir el mismo esquema, digamos, es como una especie de piloto automático.